Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a Borrando el Chat, el espacio que hemos creado con mucho amor para ustedes, para hablar de las historias detrás de deportistas, de mujeres, para hablar de actualidad, de anécdotas. Para eso me acompaña mi compañera en este viaje y mi gran amiga Nicole Regnier, que nos va a presentar la súper invitada que tenemos hoy. Bueno, Isa, qué alegría estar acá, estar con toda la gente que ya nos sigue semanalmente todos los lunes esperando borrando el chat. Hoy tenemos una invitada que he admirado toda mi vida, que fue capitana muchos años de la selección, una de las primeras en irse a Europa, levantó un título que eso, pues creo que nadie lo puede comentar, o muy poquito, de pronto Iván Ramiro Córdoba, en nuestro país que haya alzado un título y Nati es una de ellas. Así que, Nati, bienvenida acá a Borrando el Chat, ¿cómo estás? Hello, hello, ¿cómo están? Por fin la logramos después de mucho tiempo, muchos intentos. Aquí estamos de muchas cuadradas de agenda que no fue fácil. Nati, y empecemos por ahí porque apenas supimos que te retirabas o que anunciaste que te retirabas. Quisimos tenerte en este espacio, te dimos un tiempo porque las dos, Nicole y yo, ya pasamos por ahí, ya sabemos cómo se siente salirse del fútbol. Cuéntanos cómo fue esa decisión, de dónde salió, cuánto tiempo la pensaste, cómo te sientes, bueno, un poquito de todo por ese lado. Sí, yo me acuerdo cuando me dijiste, yo te dije, no, necesito un tiempo para estar conmigo misma, para saber qué voy a hacer, o por lo menos simplemente asimilar la noticia, y fue algo que yo creo que no sé exactamente cuánto, pero sí lo venía pensando hace un tiempito. Te diría que el último año pasaron cosas que me hicieron de alguna forma llegar a ese punto, y yo creo que la culminación con la final de la Copa Libertadores, aunque faltó ese moño de levantar un título con Santa Fe, un título para Colombia que hubiera sido maravilloso, pero cerrar mi capítulo de vida futbolística profesional de esa manera, en ese escenario, con ese equipo, yo creo que fue algo que soñé desde hace mucho tiempo, y cuando estaba en Europa y cuando estaba en México, en Estados Unidos, de alguna forma siempre quise regresar a Colombia y jugar en la liga. De una u otra forma decía, sí, yo quiero jugar alguna vez allá, quiero experimentar, quiero jugar la Copa Libertadores, que también era algo que me llenaba mucho, y se dio la oportunidad de venir a Colombia, de venir a mi ciudad, a Bogotá, a Santa Fe, que es un club al que le tengo mucho cariño, y yo creo que eh, varias razones me llevaron a eso, y al final fue poner en perspectiva las prioridades que tenía en mi vida, y hasta ese momento, hasta noviembre, diciembre del 24, mi prioridad había sido el fútbol toda mi vida. Desde que me acuerdo, dormía fútbol, comía fútbol, estaba en mis mejores momentos y hacía todo lo que pudiera para estar bien en el fútbol, y después ya venía lo otro. Entonces yo creo que me dediqué un tiempo a mí misma a decir, de pronto es hora de cambiar prioridades y de encontrar otros caminos que me puedan llegar a esos lugares que en el fútbol a veces uno los siente lejos, pero que estaban muy cerquita. Y ahorita, la verdad, tampoco tengo muy claro hacia dónde ir, y sigo en proceso de asimilar y encontrar esos nuevos rumbos. Nati, a ver, yo me imagino que parte de esa decisión también de pronto tuvo que ver con que no volviste a ser convocada a la selección. Y acá las meto un poquito a las dos porque fue en un momento donde estaban en el Sevilla rompiéndola, eran capitanas, jugaban todo, ganaban. Un momento realmente muy bueno para ambas. Yo quiero que me cuenten cómo vivieron eso, pues cómo lo vivió cada una. ¿Quién empieza? Si quieres empiezo yo. A ver, yo creo que fue uno de los momentos más difíciles de nuestra carrera y lo vivimos juntas, pero lo vivimos de maneras súper diferentes. Digamos, por mi lado, yo estaba como bien emocionalmente, ¿no? Y yo me sentía bien y yo no lloraba y yo no sentía como rencor o ni nada, sino que mi cuerpo empezó a lesionarse y yo me lesionaba y me lesionaba y me lesionaba. O sea, no me llamaban, me lesionaba, no me llamaban, me lesionaba. Entonces yo entendí que para mí era más como
que mi cuerpo estaba somatizando todas las emociones que yo sentía, pero yo no me estaba dejando a mí misma sentir la tristeza que me causaba no volver a la selección, mientras que por otro lado, creo que Yo la sentí toda. Nati lo expresó de una manera súper diferente y la voy a dejar a ella que meta ahí la cucharada y después vuelvo, porque ella sí lo sintió todo y yo creo que fue la gran tusa de la vida, o sea, eso fue increíble. Sí, totalmente. Yo sí lo sentí todo yo creo que es de que no fue un día para otro que uno asimila esa realidad, por decirlo así, sino que fue un proceso y veías la primera convocatoria y no te llamaban la segunda, no te llamaban la tercera y uno ya decía, uy, se está como poniendo complicado el panorama. Además que al principio nos contestaban el celular, ya después no o sea, la primera vez No nos es- contestaron, después no, después no, después no, después no, y ahí ya empezás a decir como, O sea, han visto. Chao. sí, o sea, ahí ya empezás a decir como, uy, bueno, la verdad es que ya nos tenemos que hacer como ir haciendo a la idea de que esto no va. No estamos hablando pues de un par de jugadoras que estaban pidiendo debutar, que venga, que mírenme a ver si me puede Sí, tener. total. Estamos hablando de dos jugadoras que tenían un gran recorrido. Natalia, por ejemplo, pues en tu caso había sido capitana desde que yo estaba chiquita en todas las categorías, llegaste a la elección mayor con 15 años, Isa también con un recorrido impresionante. Entonces que a uno le dejen de contestar el teléfono, pues ya es otro nivel. Y no, para mí fue eso, lo que te digo, no fue un día para otro darme cuenta de la realidad, sino a través de estas convocatorias que iban pasando, decir, creo que se complica la situación y que ya no aparezco en el panorama. Y para mí fue muy duro porque como que yo siempre había sentido a la selección muy mía. Estuve, si mal no hago las cuentas, 15 años en las que fui capitana, en las que era líder, en las que lo que tú dices, de las primeras que me fui a Europa, a Estados Unidos, entonces como que había asimilado que la selección era como muy propia, que había ayudado mucho en el proceso, había sido parte de esta gran generación que logró muchos resultados positivos y como que me lo iban quitando, ¿no? Y a poquitos de eso sentía yo, que como que se estaba yendo y nuestros caminos empezaban a partir rumbos y ya no estábamos en el mismo camino hacia el éxito, por ponerlo así, sino que tocó asimilar que mi realidad ya iba de manera paralela a la selección y que probablemente nunca se iba a volver a reencontrar. Entonces, esa emoción sí la sentí toda, pasé por una época bastante compleja a nivel emocional y mental. Creo que logré separar de eso el rendimiento y a nivel físico pues me sentía bien, pero mi parte emocional y mental estaba pues muy bajita y fue terapia y fue psicólogo y fueron amigos y fueron familia los que realmente como que me ayudaron a salir de ahí porque fue complejo y fue también difícil ver que pues que el fútbol en el país y en las elecciones iba creciendo y que todos esos sueños que yo tuve o que por los que yo quería estar ahí, quería lograr, no sé, te hablo de los partidos amistosos internacionales, te hablo de la preparación, te hablo de los viáticos, de los viajes, todo eso que yo me imaginé en algún momento poder tener, estaba pasando, pero yo ya no lo podía disfrutar, sino que lo estaba viendo desde afuera. Entonces, así como Isa dice que ya emocionalmente estaba bien y no lo sentía, yo creo que yo lo sentí por las dos y fue algo que me marcó y que hoy en día pues ya lo puedo hablar tranquilamente, pero en su momento era como no, no quiero hablar del tema, no quiero mirar nada, no quiero, sí, como alejarme lo que más pueda de ese mundo para yo poder seguir con mi vida y poder formar mi camino que si lo miro hacia atrás, digo, la última vez que me puse la camiseta fui campeona panamericana y me colgué una medalla de oro. Entonces, pues me quedo totalmente con eso. Me quedo con el trofeo que levanté en sub-17, primera vez, primera mujer que lo hacía en esa categoría. Y es el único título, más allá de los títulos que son de ciclo olímpico, que ha tenido la selección Colombia femenina en todas sus categorías. Entonces, me quedo con eso y me siento muy orgullosa de lo que hice.
Bueno, empezó con gloria y terminó también con gloria. Más allá que no haya sido el final que creo que todos los que amamos el fútbol femenino hubiéramos deseado para ti, pero de alguna forma tu nombre quedó en la historia, por así decirlo. Y se ibas a decir algo, perdón. Sí, yo iba a decir que, o sea, que aquí lo hablamos y creo que es la primera vez que lo hablamos públicamente, cómo nos sentíamos en ese momento y sobre todo un espacio donde estamos las dos y, y ese proceso no fueron meses, Nati, o sea, como que yo quiero que la gente entienda la dimensión de la tristeza y de la decepción, porque es que, y me acuerdo mucho que estábamos en la casa y Natalia me decía, pero no te da tristeza, y yo decía, no, pues que si me van a llamar para que todo sea igual, que no me llamen más, pero claro, mi cuerpo estaba en colapso, mientras que ella estaba muy triste todo el tiempo, y sí me gustaría como profundizar cuánto tiempo pasó para que hoy puedas ver así a la selección, porque es que antes es lo que decías, antes era lo más lejos, nosotras no éramos capaces de ver un partido de la selección en televisión, nosotros no, o sea, casi que quitarle el follow en redes sociales a todo el mundo porque era muy difícil entender eso, entonces como que si no te importa, sí me gustaría ir como a eso más profundo de cuánto te duró ese duelo y cuándo fuiste capaz de valorar lo que hiciste en la selección. A ver, pues si hacemos cuentas hacia atrás, lo que les digo, la última vez fueron los Panamericanos del 19. 2020 pandemia, creo que ahí casi no hay concentraciones o solo hacia final de año. Y 2021 empieza a haber todo este nuevo ciclo en miras hacia lo que sería Francia, el Mundial de Francia 23 y los Olímpicos de París 24. Y ahí yo creo que empieza ya en forma como todo este proceso de primero de aceptación, de sanación, de tranquilidad. Y yo te diría que muy recientemente, si te hablo estamos en el 25, yo llegué a Colombia en julio del 23 más o menos, pues yo te diría que por esa época, finalizando el 2023, iniciando el 2024, fue como ya decir, bueno, ya listo, esto fue lo que pasó, lo que al final eh, pues sí, como que de alguna forma determinaron mi camino en la selección, pero que yo también decidí hacer mi propio camino por fuera y conseguir grandes resultados. Entonces, yo te diría que hace un año, año y medio que tengo esa tranquilidad después de que pasaron 5 años de no haber vuelto. Muy, muy, muy duro, como que te oigo y me quedo ahí y digo, "Ah, qué dolor", porque, no sé, creo que un poquito desde afuera lo que todos veíamos y ahora digamos que estoy ya al lado de los medios de comunicación, era un tema que se hablaba mucho y cada vez el fútbol femenino tiene más importancia y mis compañeros de trabajo ahí en ESPN siempre me preguntaban, venga, Gaita va a volver, venga, Gaita va a volver, va a volver, va a volver, pero ¿qué pasa? Y creo que un poco, pues, una duda que siempre tuvo el país y que siempre tuvo la gente, y es una injusticia a veces que, pues, que el tema de no hacer más parte de la selección lo lleva a uno a tomar decisiones. No digo que esta haya sido apresurada, creo que tu carrera fue maravillosa, pero no sabemos si aún estaría la motivación de una Copa América más, un torneo más, y eso es fregado en la cabeza de un deportista que se retira ¿y qué tal si me hubieran llamado? ¿Dónde estaría? Entonces, es una cosa que yo creo que, aunque se aprende a vivir con ella, realmente nunca se supera del todo, pues, ese tipo de cosas que pasan extradeportivas, porque creo que en el terreno de juego el fútbol, el nivel siempre la respaldó a ustedes dos. Yo creo que ahí, Nicky, y también me tomó mucho tiempo entenderlo, Isa sabe más que nadie, que no, o sea, el llegar a no tomar decisiones con base a lo que pueda pasar con la selección fue lo más difícil. Y decir, no, voy a irme a tal equipo a ver si estoy más cerca o voy a tratar de lo que tú dices, voy a alargar mi carrera 1 o 2 años más a ver si ese chip, ese cambio de mentalidad también fue súper complicado. Y si me preguntas, no, me hubiera gustado terminar mi carrera de otra manera en cuanto a la selección, probablemente sí, de haber tenido como esa oportunidad o ese nuevo llamado, me hubiera gustado tenerlo, claro que sí, pero ya lo que te digo, dejé basar mis decisiones personales en lo que pudiera pasar con.
sino que ya si llegaba, maravilloso, y si no llegaba, pues ya como que no me afectaba como en un principio lo hizo. Además que, pues creo que lograste retirarte en tus propios términos, que era como que para mí fue súper difícil porque yo decía, no, es que yo me voy a retirar en mis propios términos, pero me seguía lesionando. Entonces era como que me hundía más emocionalmente y esperaba e intentaba y cambiaba cosas y no podía hasta que un día llegué a tener la paz mental de decir, y la conversación con Nicole que me dijo, retírese, no sea boba, la vida es increíble después del fútbol. Que Ustedes son una mala puede tomar la influencia para esa decisión. decisión. Una mala influencia, o sea, Ustedes todos dos, pensando en, ustedes no, dos no cuentan en esta decisión. es que no es la tomadita que al otro día está pasando una carta de renuncia. La vida después del deporte profesional es una belleza. No digo que durante no, uy, qué respirito que te da la vida. Total. Te faltó llamar a Nicole antes para poder tomar esa No, decisión. no, porque yo sabía cómo piensa Nikki que me iba a decir, sí, ya hazlo, te estás demorando. No, pero vas a ver que la vida te, o sea, al comienzo uno sale y uno está perdido, eso es una realidad y es como, y mi rutina, yo desde el, no sé, de los 12 años, 10 años, voy a la misma hora al club, hago lo mismo, o ya después desde que soy profesional, la rutina en la mañana, llega uno y todo es así, y uno cree que es la vida y ya, y cuando te quitan esa rutina o vos misma te la quitas, uno se siente muy perdido, al menos yo, Isa consiguió trabajo muy rápido, en mi caso no fue tan rápido, sí, pasó como un año y pico y me llegué a preguntar demasiadas cosas y sí estuve muy perdida, pero es como de repente la vida se aclara y empiezan a lloverte oportunidades y cosas bacanas y nuevos caminos y empezás a encontrar nuevas pasiones y yo sé que eso dentro de muy poco vas a tener una vida maravillosa después del fútbol y nos vas a decir, tenían razón. La esperamos en Yo, otro episodio para que nos cuente eso. yo le decía a Isa, yo no te voy a preguntar qué piensas porque lo tengo muy claro. Y ella salió de otra forma, entonces era como no. Yo me Saltémonos guardé esa mis opiniones conversación. para mí misma cuando Natalia estaba en su proceso de retiro y yo le decía, no, pregúntale a Meli y pregúntale a tal, porque yo no cuento. Yo estoy muy feliz después de esto y no quiero meterme en tu decisión. Vamos a cambiar de frente, Nat, y nos gustaría hablar sobre, a ver, ya hablamos sobre mis lesiones, pero tú también has sido una sobreviviente de muchas cosas. Se ha hablado mucho y para el que no lo sepa, Natalia pues tuvo leucemia cuando tenía 4 años, pero después cuando, bueno, se recuperó y ya después cuando estaba jugando fútbol profesional tuvo 2 lesiones de ligamento cruzado, la operaron de un tobillo, o sea, muchas cosas, lesiones musculares, etcétera, etcétera. Pero en este último año, y creo que te referiste a eso de pronto al principio cuando estabas hablando que pasaron cosas, ¿no? Te diagnosticaron con una enfermedad que es muy común en muchas mujeres, pero de la que se habla poco. Y a mí me gustaría que entráramos en ese proceso, en que le cuentes a la gente qué pasó, porque yo creo que mucha gente no sabe que tuviste endometriosis y Tengo. que tienes endometriosis, perdón, y cuál fue el proceso, cómo, sí, lo que nos quieras contar de eso. ¿Qué es? Bueno, empecemos porque yo creo que es poco conocida, pero probablemente no me acuerdo bien la cifra, pero creo que es algo así como 1 de cada 10 mujeres la padece, o sea, es un montón. Y lo que pasa es que al final cuando nosotras menstruamos cada mes o cada X días, sacamos ciertos elementos del cuerpo que es como una desintoxicación. Lo que pasa con la endometriosis es que ese material que se supone que se debe expulsar se queda como un poquito dentro del organismo y se empieza a adherir a otros órganos, incluyendo pues el útero, los ovarios, el hígado y ya puede empezar a afectar otras zonas del cuerpo. Hay diferentes tipos de endometriosis, hay un montón. Si no nos ponemos a hablar de cada una de ellas, primero no soy experta y espero no haber dicho o decir bobadas en este tema, pero hay muchos tipos y cada mujer lo,
manifiesta de forma diferente, aunque hay algunos síntomas que son muy comunes. El primero y el que más conocido es el dolor con el periodo, los cólicos que llamamos aquí en Colombia, y que muchas veces son incapacitantes y que a nosotras nos han dicho, no, eso es normal, eso pasa, dura 2, 3 días, si te quedas en la cama y no te puedes no te puedes mover tranquila, que es normal, ya te pasará, tómate esto, hazte esto, y no es normal. O sea, realmente si alguien nos está viendo, alguna mujer que nos esté viendo que sufre con dolor crónico, por favor vaya a revisarse porque no es normal y no debería ser así. ¿Y qué pasa? Hay otros síntomas y yo era asintomática. Entonces yo tenía esta condición hace ya, yo creo que varios años, pero como no tenía síntomas ni tuve como esa alerta roja de decir, por favor, ve al médico, pues se me fue aumentando hasta que llegó a un estadio 4. Es el nivel en el que estaba, que ya es el más alto o el de los más altos. Entonces, cuando voy con la ginecóloga me dice, Nat, hay que operar, no es que tengas que operarte mañana, pero hay que entrar y hacerte una limpieza de toda esa materia que está por ahí, que no debería estar, y que además yo tenía unos miomas que se estaban agrandando mucho. Normalmente las mujeres tenemos miomas pequeñitos, no más de 2 centímetros, pero yo ya tenía de 10, de 11 y de 12, si no estoy mal, 8, 9 y 10, algo así por ahí. Entonces esto iba aumentando y en cada revisión con la ginecóloga me decía, no, ya hay que ponerle más atención, por favor, ya cuadremos. Y entonces yo en ese momento estaba recuperándome de la operación del tobillo, el que mencionabas, que me rompí los ligamentos. Habían pasado como 2 meses y yo dije, pues genial, porque el procedimiento que me habían explicado era una laparoscopia, donde es más o menos, si le han hecho cuando a uno le quitan el apéndice, que son 2 camaritas, entran por el ombligo, te sacan y listo. Entonces así era más o menos el procedimiento y yo lo programé para que tuviera 1 mes, 5 semanas de recuperación y pudiera volver a jugar sin ningún problema. Entonces programo esto y ¿qué pasa? Se complican las cosas durante la operación. Estos miomas que los iban como a romper y a sacar por estos pequeños puntos que me habían abierto, resulta que están muy grandes y están en partes como muy difíciles de llegar y ya no es tan fácil romperlos y sacarlos, entonces me hacen una incisión tipo cesárea que va debajo del ombligo de manera horizontal y ahí empiezo a perder mucha sangre. Todo esto yo me enteré obviamente después de la operación, ¿no? Y ya después hablaremos de qué estaba pasando en ese momento en las vidas de mis personas cercanas, pero yo me enteré de esto después. Entonces me hacen esta incisión tipo cesárea, empiezo a perder mucha sangre, se complica, tienen que llamar al cirujano general porque ya no saben cómo manejarlo. Y el caso es que tengo que pasar una noche como en observación, me hacen transfusión de sangre y a varias manos en una operación que era de 2 horas, subí un poquito, resulta ser de 5, 5 y media. Entonces, pues el efecto que tuvo en mi cuerpo fue grandísimo. Después de esto, tuve anemia por la pérdida de sangre y después también, bueno, ahorita cuento ese pedazo. Entonces, salgo de la operación, salgo de este momento como álgido y lo primero que cuando me despierto, pues yo estaba completamente acostada y es ver mucho caos o sentir, más que ver porque tenía los ojos cerrados, sentir mucho caos alrededor mío. Entonces que como que la gente corría y esto y escuchas qué pasa, ni doctor, qué hago, no sé qué. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Entonces cuando que voy volviendo en mí, me duele absolutamente todo, como si literal me hubieran dado una paliza, me hubieran cogido a golpes, me dolía todo, la espalda, el pecho, aquí en la parte de adelante y tenía mucho frío. Esa despertada fue muy dura, tuvieron que ponerme manta, tuvieron que ponerme medicamentos para el dolor porque realmente estaba sí, no me hallaba, no sabía cómo y no me podía mover porque estaba completamente acostada. Y en un momento entra mi mamá y cuando la veo, o sea, yo la veo ante su reacción de verme a mí así y fue como, uy, creo que esto como que
como que no está pintando muy bien, algo está pasando aquí. Y ahí no me cuenta mucho porque la sacan rápido, pero me dice, uff, qué susto nos pegaste. Y pues ahí yo dije, ¿qué habrá pasado? Em, Pasadas las horas, ya me voy dando cuenta de todo, me van contando qué fue lo que pasó y al final pues creo que de este momento fue como más que yo sentirlo, porque pues yo estaba dormida, fue darme cuenta todo lo que había pasado a mi alrededor y la reacción y la preocupación de mis papás que en ese momento me estaban acompañando. Y yo creo que me hizo como ver lo cerquita que había estado del otro lado y decir, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, volviendo a tu pregunta yo creo que en algún punto reflexioné y dije, llevé a mi cuerpo a tal grado de estrés con todo lo del fútbol, de todo lo que implica ser futbolista profesional, deportista profesional, y yo dije, yo no quiero volver a pasar por esto, no quiero volver a llevar a mi cuerpo al límite para tomar una decisión, no quiero volver a estar mal o lesionarme o tal, para decir, bueno, ahora sí voy a dejar el fútbol, sino que como tú dices, hacerlo bajo mis términos, bajo mis condiciones, bajo lo que yo quería y cómo lo quería hacer. Entonces, eh, esa fue la historia, eso fue lo que me pasó muy resumidamente. Posteriormente, como a los 15 días y efectos de esa larga cirugía, una trombosis leve en la pierna, que eso es como un coágulo de sangre donde suba, pues es bastante peligroso. Pero también fue otro susto y decir, que estoy haciendo mal, porque yo ahí me estaba empezando a mover, estaba empezando a hacer esa recuperación de la cirugía, pero al parecer no podía hacer mucho porque también era contraproducente. Entonces encontrar ese balance en algo que para mí había sido, que era súper desconocido, porque sí, yo había pasado por rodillas, por la recuperación del cruzado, del tobillo, pero esto era un mundo totalmente diferente al que yo me estaba enfrentando y el que yo tenía conocimiento. Entonces empecé a leer un montón sobre eso, sobre nutrición, sobre lo que significaba, sobre lo que podía hacer y fue un proceso súper largo para volver a jugar y para volver a competir. Yo creo que eso fue como en abril y yo volví en julio, pero pues dando súper pasitos de bebé y decir, ¿será que sí puedo volver a jugar? ¿Será que puedo chocar? ¿Será que qué? Entonces fue duro y parte de esa decisión del retiro fue esto. Nati, ¿entendiste? A ver, con Isa lo hemos hablado en episodios previos, que casi siempre las lesiones, pues, son un gran maestro, ¿no? Es un maestro doloroso, eh, pero pues siempre le llegan a uno en momentos claves de la vida, más allá de que te ayuda a tomar esa decisión consciente de que ya era momento de dejar el fútbol. ¿Te enseñó algo más? Me sigue enseñando sobre lo maravilloso que es el cuerpo, sobre lo maravilloso que es este elemento con el que convivimos todos los días y que es fundamental cuidarlo desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional y digamos como a Isa le pasó de ¿cómo se dice? De somatizar estas emociones. Realmente el cuerpo es algo maravilloso y yo creo que todavía sigo aprendiendo mucho y es algo que me apasiona, como todo lo que el mundo que puede llegar a ser. Y obviamente suena a frase de cajón, pero no sabes cuándo puede ser el último día y realmente hay que hacer lo que a uno le gusta, sin estar fingiendo, sin estar donde uno no quiere estar, sino realmente en lugares donde te sientas bien, donde te sientas cómoda, donde te sientas pues a gusto y no tener que estar obligada a hacer nada. Yo me quedo medio sin palabras con, con eso porque es revivir muchas emociones, revivir muchas cosas que Bueno, pasaron. porque yo estaba aquí en Bogotá, mis papás estaban aquí, Isa estaba viajando no, Medellín, Miami Miami. en ese momento, entonces fue una angustia triple porque era no saber qué estaba pasando, sino no sé cuántas horas después enterarte de toda esta situación. Sí, la cirugía de Nati fue el mismo día que yo me mudaba para Miami. O sea, literalmente en el mismo momento donde yo estaba en el avión. Entonces, como que la mamá quedó de avisarme y la mamá no me decía nada.
y yo ya me empecé a empelicular y yo ya empecé a pensar como que, o sea, ¿y qué si le pasa algo? Y no me decían nada y no me decían nada hasta que ya como que se despertó y yo creo que yo al principio como que no caía, o sea, sí caía en la magnitud y en la gravedad del momento, pero como que fue difícil también para mí entender que literalmente casi se va para el otro lado, ¿no? Además que yo estaba como llegando, mi apartamento nuevo, mi abuela conmigo, mi mamá, como que yo estaba viviendo como algo nuevo, bonito, chévere, y Natalia al mismo momento estaba en el peor momento de su vida, pero yo no me podía devolver porque yo tenía que poner todo esto, o sea, como que mi vida en orden, entonces fue un momento súper, súper, súper jodido en el que, o sea, realmente las palabras y el cuento y la historia que echan a ti se queda corto para lo difícil que fue también la recuperación, porque hablas del momento de la cirugía, pero es que después casi que no eras capaz de caminar y te Pues toma sí, mucho tiempo caminar. o sea, es que levantarme de la cama al baño era una maratón y me significaba como un esfuerzo para mí sobrehumano poder hacerlo. Llegaba agitada como si literalmente hubiera terminado de entrenar. Todo me costaba, entonces tenía que dar como paseitos por la casa, después ya podía salir al parque y caminar 5 minutos. Después ya 10, pero entonces después no hagas mucho, lo que les contaba, no hagas mucho porque es que se puede volver a inflamar todo, entonces tómatelo con calma, pero no te puedes quedar quieta. Entonces fue como un proceso de un pasito para adelante, otro para atrás, dos para adelante, tres para atrás y sí, fue complicado encontrar ese balance, por lo que les decía que era como desconocido para todos, para mí, para mi familia, para todos los que estábamos aquí, cerca de no saber cómo actuar, qué hacer para que fuera como más fácil. Nati, pero eso, a ver, eso tiene que ser muy complicado porque siento yo que uno como deportista, pues más allá de que vive del cuerpo, sí, y uno pues inconscientemente está agradecido, pero no lo hacemos a diario como, "Uf, menos mal, estoy sana, puedo hacerlo". O sea, para el deportista simplemente el cuerpo es como, ya, te lo dan, o sea, eso es tuyo ya, y dale duro, y durante muchos años uno lo explota, le da duro, haga sentadillas, salte un cajón, vaya a una cancha, doble jornada, triple si es necesario. O sea, realmente uno como que nunca le pide como permiso al cuerpo para poder hacer algo. Y creo que con una experiencia muy fuerte te tocó aprender a respetar a tu cuerpo, a lo que necesitaba. Y es también un ejercicio de humildad de decir, ok, he jugado mundiales, de todo, olímpicos, todo lo que sea, pero hoy me agito para pararme de la cama, mi mamá me tiene que ayudar a llegar al baño. Eso mentalmente me imagino que fue un proceso de mucha aceptación. Hoy te ves diferente a vos misma y ves diferente tu cuerpo con más empatía. Sí, total, porque, a ver, a mí las lesiones de fútbol me enseñaron a cuidar mi cuerpo, a valorar lo que tú dices, caminar, el simple hecho de caminar, de subir escaleras. Cuando me estaba recuperando de los cruzados, pues el primer mes es prácticamente depender de otra persona y el valorar y el cuidar mi cuerpo, a partir de ahí lo supe hacer. Pero esto me enseñó fue más a no llevarlo al límite para saber cuál es el límite, sino que como deportista y yo siempre sí fui súper exigente, súper disciplinada conmigo misma y si no comía, no podía comer chocolates, pues no comía, no podía comer esto y me tenía que acostar temprano, pero, pero como que siempre le exigí, lo que tú dices, le exigí mucho a mi cuerpo para poder alcanzar los resultados que yo quería y esto me enseñó más, fue a escucharlo, a saber hasta dónde podía llegar, a saber qué podía hacer, qué me servía y ese saber escucharlo y aceptarlo, aceptar que ya, pues lo que les digo, no es necesario llegar al límite para saber qué es el límite, sino que uno sabe y empieza a conocer hasta dónde se siente bien y hasta dónde está bien hacer. Y antes de que cambiemos de tema, a mí sí me gustaría como que nos contaras qué aprendiste en específico de qué sí, qué no, qué se puede, qué no se puede cuando una mujer tiene endometriosis. Sobre todo alimentación, aprendí mucho, lo que les digo, ya como que con las lesiones había aprendido de alimentación en fútbol, pero esto me llevó a otro mundo. Entonces, la alimentación es fundamental y evitar todos los alimentos inflamatorios, es decir, lactosa, azúcar, gluten, grasas saturadas, todo esto es
alimento para la enfermedad y literal uno lo consume y la enfermedad lo chupa y empieza como a crecer. Entonces aprender no es que no pueda comerlo nunca, no es que me hagan daño y sea alérgica, pero sí entender que todos esos excesos y quitarlos como de mi vida diaria, aquí en mi casa pues no los tengo, pero si salgo a comer algún día pues lo hago con todo el gusto, me encanta comer y lo hago realmente disfrutándolo, pero en mi día a día sé que no los debo consumir y que le hace bien a mi cuerpo. Yo creo que esa es la mayor enseñanza más traída a lo terrenal que me llevó de todo esto. Nati, diciéndolo de una manera muy simple, ya como decía Isa, para pasar a otro tema, básicamente es lo que, lo hemos hablado mucho con Isabela, no en el podcast, sino por fuera, se podría resumir que lo más sano es comer con lo que la tierra te ofrece, por así decirlo. Tal cual. O sea, no hay mejor resumen que ese. Lo que no esté empaquetado, lo que no esté procesado, lo que sea natural, lo que venga del suelo, de la tierra, de los árboles, es lo mejor para cualquier persona. Sí, o sea, no azúcar, no gluten, No lácteos, no lácteos, no no grasas fritos. saturadas. Ajá. Eso es como el resumen, pero claro, es muy difícil porque vivimos ahora en un mundo donde ese es el Y es como, delicioso. donde es muy rico, donde todo tiene gluten, donde las cosas fritas son espectaculares. Total. Y donde yo creo que no solamente a tu punto, Nikki, de que no solamente los deportistas pensamos que tenemos el cuerpo y como que ya esa es su herramienta, hágale, yo creo que muy poquitas veces el ser humano se detiene a darle gracias a la vida, al universo, a Dios, en lo que crea, por el cuerpo que tiene y por la herramienta que tiene para moverse, para caminar, para coger cosas. O sea, como que yo creo que este tipo de experiencias que no me pasó a mí, pero sí le pasó a Natalia, a mí también me enseñaron como a decir, wow, o sea, paremos y valoremos todo lo que tenemos porque es que la vida se nos puede ir ya, la vida de alguien que amamos se nos puede ir ya, la vida de nuestros papás, de nuestras abuelas, o sea, como que es una enseñanza a eso y a no tragarnos todo el estrés que sentimos por algo como que y tratarlo de olvidar y evadir porque pues al final a mí me causó lo que me causó en mi momento y a Natalia le causó lo que le causó en su momento. También aguantar tanto estrés y somatizar tantas cosas que uno debería poder verbalizar, debería poder ir a terapia, debería poder ir a un psicólogo regularmente para que lo ayude a uno a salir del momento malo donde está. 100%, estoy de acuerdo con eso. Creo que es una buena enseñanza, pues que nos deja acá Nati con todo el tema que vivió, pero pues que muchas de nosotras, sin saber que podamos llegar a padecer de algo similar, pues simplemente con alimentación y todo eso te están ayudando a que de pronto no te dé. Pero ya cambiando de frente así abruptamente, a ver, Vamos por todos los frentes. Vamos por Por toda todos la lados, vamos cancha. por todos lados. Nati, ¿por qué decidiste volver a Colombia? Esa es fácil. Yo tenía un sueño pendiente. Yo me gradué del colegio y me fui de Colombia. Me fui primero a la universidad, a Estados Unidos, después me fui a España, estuve 8 años, me fui a México. Y siempre en estos países en los que estuve, yo veía a lo lejos, pues, que la Copa Libertadores, veía la participación primero de los equipos aficionados, Formas, Golestat, Generaciones, Atlas. Y yo decía, pues qué lindo también poder ser parte de eso. Y obviamente ya después con la creación de la liga, el título que obtiene Huila, las participaciones de América, de Santa Fe. Y pues la Libertadores siempre ha tenido un atractivo y es ese juego suramericano que es más de garra, que es más de lucha, que es pasional. Y al final, pues eso yo lo tengo muy intrínseco y es algo que me ha acompañado desde siempre y así siempre jugué. Entonces, para mí era un sueño pendiente conmigo misma, era un objetivo que tenía desde hace muchísimo tiempo y cuando supe que era en Colombia, porque hace bastante tiempo no era en Colombia, yo dije, no, pues es el momento para ir, es el momento para también
vivir de primera persona cómo está el fútbol allá, cómo se vive, cómo se siente, cómo están las jugadoras, para, sí, como para volver y decir qué ha pasado, de qué me he perdido, qué ha cambiado, qué ha mejorado, qué no. Entonces empiezo pues a hablar con un par de equipos y al final a mí mi casa, mi ciudad, mis amigos, mi familia me llamó mucho y la balanza prácticamente por eso se inclinó mucho más hacia acá y por eso terminé en Santa Fe, donde pues esa primera Libertadores fue, vamos a ponerla en términos bonitos, no fue muy buena. No, no, fue lejos de lo que se esperaba, ¿no? De lo que esperábamos nosotras, de lo que esperaba el club, el país. Pero el año pasado fue la revancha, yo literalmente me lo tomé como una revancha personal y colectiva. Y mira, fue de menos a más, fue un grupo súper bonito, o sea, hoy lo digo y lo vivo, lo viví en primera persona, competencia dificilísima a nivel físico, o sea, es algo que realmente se tiene que reevaluar porque no es posible que se juegue cada 48 horas, sí, cada 2 días se juega y uno no alcanza a descansar, unos partidos súper exigentes, unas canchas en difíciles condiciones y creo que solo la final fue en Defensores del Chaco, que fue espectacular, pero el resto de los otros 7 partidos fueron en canchas que dejaban mucho que desear, la verdad. Entonces, nada, volviendo a tu pregunta, fue eso, fue volver a cumplir un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y también el poder compartir con mi familia después de tantos años, reencontrarme con personas de mi infancia que literal no veía hace 15 10 años. Y fue un proceso súper bonito, lo valoro muchísimo. Hoy en día digo que es lo mejor que ha pasado en este tiempo, en este año y medio que he estado aquí. Ha sido eso, ha sido reencontrarme con estas personas que en algún momento fueron muy importantes para mí y que hoy en día como que veo el porqué y veo el valor de las cosas y de las personas y de todo lo que me marcaron. Entonces, como que uno, cuando está fuera tanto tiempo y tan lejos de la familia, de alguna forma te acostumbras a estar solo, entre comillas, pero el calor humano y ese apoyo que uno siente y saber que tienes una red de apoyo súper importante, súper fuerte, pues no, creo que no se compara con nada. Nati, alguito en esa decisión tuvo que medio ver con de pronto estar un poquitico más cerca de la selección o nada. No, Nicky, lo que te dije, ya esas decisiones de pensar qué pueda pasar si me quedo, puede que hay una posibilidad pequeñita, el 0,1%, no, porque lo hice y no me llegaron a ningún lado y ya fue como decir, no, ya no más, ya estoy cansada de esto, así que no, cero. Y ya que nos estamos yendo por todas las partes de la cancha y que tocaste el tema familia, también es un tema del que queríamos hablar porque sabemos que es un pilar en tu vida. Tu hermano te enseñó a jugar fútbol, tu papá creó una escuela de fútbol para que tú pudieras jugar porque no había otra y tu mamá para mí es como una de esas mujeres berracas que uno tiene que admirar porque estudió cuando las mujeres no estudiaban tanto y tuvo cargos increíbles cuando las mujeres no deberían estar ahí y fue deportista también joven. Como que mi pregunta va dividida en dos frentes, como en el lado masculino y en el lado femenino de tu familia. ¿Cómo fue ese apoyo de tu papá y tu hermano? Empecemos por ahí. ¿Cómo fue ese apoyo de tu papá y tu hermano en tus inicios y cómo literalmente tu papá creó Golestar para que tú pudieras jugar fútbol? No, es súper bonito porque pues uno creyeron en que la niña pequeña, la consentida de la casa, no sé si creyeron que podía ser profesional, pero creyeron en que podía realizar sus sueños y que si eso era lo que ella quería, pues ellos a muerte. Y yo creo que mi hermano, sin darse cuenta, pues me abrió espacios que no estaban abiertos. O sea, él me invitaba a jugar con sus amigos y era como, ¿cuándo pasa eso? Hoy, o sea, hoy en día lo pienso y digo, estaba loco también él porque era como, sí, llegó con su hermanita, ay, qué pereza, va a venir otra vez esta vieja a jugar, pero él lo hacía desde, no sé si desde su inocencia, desde su orgullo, desde
simplemente compartir con sus amigos, conmigo, y me abrió espacios que no habían. Lo mismo él, mis primos, siempre me invitaban a jugar o yo me colaba con ellos. No sé si estaban muy felices, pero yo feliz de la vida. Y mi papá nunca tuvo una mala palabra, nunca tuvo un mal gesto, sino que por todo lo contrario, siempre era el primero que me apoyaba, el que me llevaba. Nos tocaba atravesar Bogotá, irnos hasta el otro lado, eh, no sé, madrugar, trasnochar para que yo pudiera ir a los entrenamientos. Y eso que tú cuentas es tal cual. Yo primero estuve en Internacional de Bogotá. Eso fue el año 2000, no sé, 2004 por ahí. Y estuve unos 4, 5, bueno, mentiras, unos 3, 4 años hasta que empecé a jugar en Selección Bogotá. Y el club se fue desapareciendo paulatinamente y yo me fui envolviendo más en lo que era Selección Bogotá y entrenábamos todos los días y allá íbamos. Pero cuando no había selección, pues no teníamos a dónde ir. Entonces mi papá junto a otros papás de compañeras de mi generación y junto a Ricardo empezaron a decir, bueno, pues si no hay espacios, pues creémoslo y seamos nosotros los que nos encarguemos de también fomentar esto. Entonces así inició Golestar en el año 2008 porque las hijas no podíamos, no teníamos dónde entrenar y los papás liderados por mi papá, pues alzaron la mano y se pusieron a trabajar en eso y hoy en día pues se ha convertido en una cuna de fútbol femenino aquí en Bogotá, a nivel nacional también, ha tenido buenos resultados, gran reconocimiento y hoy en día mi papá es el más fan del fútbol femenino, solo habla de su club y de cómo sus niñas y sus jugadoras han hecho esto y lo otro y han viajado y han ido, entonces creo que él también aprendió a ver lo bonito de este deporte y a ver también el potencial que tenía cuando pues no era muy visible y la gente no creía en esto. Espectacular. Isa, ¿querés preguntarle algo de la mamá? Vos que estás como más cerca, entendés más cómo funciona la dinámica, que ahora me lo estabas explicando, pero hacerle la pregunta también del lado de la mamá, que eso me parece demasiado valioso, que en una época que no era común, pues haya tenido una mentalidad tan diferente o pues que haya sido tan, sí, tan rebelde para su época. Sí. Preguntar, Sí, obvio. Esa era mi otra pregunta, diferenciando lado masculino y lado femenino de la familia. Yo creo que sería valioso que hablaras del papel que juega tu mamá en ti. Creo que es una de las grandes causantes de que hayas llegado a donde llegaste gracias a su manera de pensar, de actuar, de enseñarte, de aceptarte. Entonces sí me gustaría como preguntarte eso. ¿Crees que serías la misma mujer que eres hoy sin tener ese ejemplo que tuviste en tu casa? No, cero, cero. Mi mamá es mi mejor ejemplo y ha sido mi mejor ejemplo para todo desde chiquita. Y yo creo no, ella me enseñó a ser valiente, como tres cosas fundamentales de mi vida, a ser valiente, a valerme por mí misma y a siempre ser fiel con mis valores. Entonces, para mí eso era fundamental y ver a mi mamá cómo trabajó durante tantos años, sacó adelante su familia, em, lo que tú dices a nivel laboral, llegó a puestos gerenciales. Tengo una foto súper marcada en mi memoria que dice la mujer en la gerencia en el año, yo qué sé, 90 y tantos. Entonces era esas primeras mujeres que llegaron a estos puestos gerenciales de toma de decisiones, que tenían poder de cambio y cómo ayudó a su empresa desde lo laboral a crecer, a mantenerse, a ser muy rentable. Yo creo que esa parte también fue ejemplo de no solo ama de casa, de cuidar de sus hijos, de mantener un lugar unido, sino de la parte de afuera, de valerse por sí misma, yo creo que en la familia de mi madre, pues son 2 hombres, 2 mujeres y siempre mi abuelo los trató por igual en cuanto a oportunidades y a poder acceder a estudios y a poder acceder a formación y que se realmente
nunca depender de otra persona, sino valerse por sí mismo. Y yo creo que me llevo todo de ella y cada día es una enseñanza y cada día tiene una palabra, una frase, algo que digo, esta señora, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo tiene tanta sabiduría? Y ha sido muy también parte del proceso de estar aquí, es reconectarme con ella porque pues a distancia sí, hablábamos un montón, pero ya estar casi en el día a día y hacer actividades y salir aquí, salir a comer, las compras, no sé qué. Entonces fue redescubrir ese modelo de mamá que tanto admiré cuando pequeña y hacerlo como por el no sé cuánto exponencial y hacerlo ahorita. Y Nati, también, dímelo. bueno, perdón, Sí. en la figura femenina de mi familia, alguien también súper importante fue mi abuelita, la mamá de mi papá, que ella también quedó viuda muy joven y no había trabajado y empezó a hacer un grupo de gimnasia de tercera edad con sus amigas del conjunto y se iba, creo que eran 2, 3 veces a la semana y fue creciendo tanto que llegó a tener su propio programa de televisión que se llamaba Canitas al Aire. Entonces, también fue una gran figura en mi día a día porque también con ella pasé gran parte de mi infancia y estas dos, al tiempo que mis tías y que mi otra abuela, pues fueron fundamentales en mi vida. Nati, espectacular. A ver, yo creo que eso ya explica mucho de por qué fuiste tan buena capitana en la selección, de dónde nació ese liderazgo que siempre asumiste en todas las categorías donde te tocó tener la cinta. Y algo, hay algo que pues a mí me llama todavía la atención y es que muchas de la generación nuestra, o sea, que compartimos alguna vez selección contigo, muchas te seguimos diciendo Capi, ¿no? A pesar de que ya han pasado muchos años. Y creo que es ese legado que logra dejar realmente un buen líder o una buena líder en este caso. Y tú lo lograste, así que eso quedará para siempre, al igual que el título con el que empezaste, con el que cerraste tu carrera en selección. Y ya para cerrar y despedirnos, te quiero preguntar cuál es esa recomendación. Acá en Borrando el Chat, siempre nuestra invitada tiene que decir una recomendación. Puede ser película, serie, un libro, una frase, mejor dicho, cualquier cosa que nos quiera recomendar. Em, bueno, antes de eso, sí, lo que tú dices, el cariño, quiero agradecer, aprovecho esta oportunidad para agradecer el cariño que recibí cuando anuncié el retiro, porque realmente, pues fueron muchas muestras, como tú dices, de Capi, la Eterna Capi, y todo esto, y a mí me llenó, me emocionó un montón y me llenó de orgullo y de realmente mucha felicidad poder leer todo eso. Ya yéndonos a temas menos serios, pues me gusta mucho una escritora que se llama Irene Vallejo y hay un libro de ella que se llama El infinito de un junco, El infinito en un junco, que es como la historia del libro, de cómo se crea el papel, cómo se crean los libros. Y yo creo que es un poco, no sé si es un poco nerd, de mis favoritos, lo tengo muy bien guardado porque me gustó mucho, o sea, es algo que te lleva a otra dimensión, que te hace salir como de esa realidad, como imaginarte cómo era todo en el pasado, la historia que hay detrás y lo cuenta de una forma maravillosa perdón, que te atrapa desde un principio hasta un final. Buenísimo, ese no te lo has leído, amiga. No, amiga, yo siento Tarea, la descripción de Natalia, siento que es demasiado nerd, creo que podría con 10 bytes. Voy a comprar dale esa la oportunidad. en los del iPad y sin función, si veo que me puedo enganchar, lo compro ya físico. Va para eso. Hay unos de Irene Vallejo que son chiquitos, que son como cuentos y son muy chéveres. Empieza Ok, por ahí. bueno, voy a empezar. Nicole es la más lectora de este podcast, pero Menos todos nuestros invitados, como bueno, para ti, Nicole, entonces si quieres, empieza por los cuentos infantiles y ya, si puedes avanzar. La ya con Majo también fue como, mira, hay este cuentico que es súper bueno, empieza por ahí. divina mi amiga. Ánimo. Ya, Pero yo digo, has crecido mucho en este último año del podcast porque ya lees demasiado. Antes querías leer y ahora lees un montón. Entonces, un aplauso Muy para bien. Nicole y un saludo para
todas las personas que nos escuchan, para nuestras mamás que son fieles seguidoras de este podcast, ya que estamos hablando de las mamás, para las abuelas. Y Nati, de verdad que muchas gracias, un honor, un placer tener una persona que admiramos tanto, que queremos tanto, que le dio tanto al fútbol femenino, no solamente colombiano, sino mundial. Y yo creo que puedo hablar aquí por Nicole y por mí, estamos seguras que esta próxima etapa va a ser aún mejor, te vas a disfrutar mucho más la vida, vas a pasar muy bueno, te van a llover oportunidades porque lo que faltan son muchas cosas por hacer y te lo dije en su momento y para cualquier persona que jugadora, exjugadora, el fútbol no se va, el fútbol cambia y uno lo aprende a ver con otros ojos, así cualquier otra cosa en la vida que uno deje atrás, así que gracias y sabes que este será tu espacio el día que quieras, cuando ya encuentres qué hacer y qué quieres hacer después Aquí del vengo y fútbol. les cuento. Aquí nos vienes y nos cuentas y nada, con eso cerramos este episodio. Espero que les haya gustado un montón. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en Borrando el Chat. Gracias, Bye, bye. Nati. Bye bye, gracias.